Miren, la bronquiolitis, como les mencioné, es una enfermedad causada por una infección viral, pero ojo, es inflamatoria porque lo que causa es inflamación en el tracto respiratorio inferior. El virus más frecuentemente implicado es el sincitial respiratorio, también el rinovirus, pero como les dije, también lo pueden causar las influencias, ¿verdad? No se olviden que me estoy refiriendo al primer episodio. Solo el primer episodio se llama bronquiolitis. Diagnóstico, historia clínica, como todo, historia clínica y exploración física. Típicamente, como les dije, es una coriza, ¿sí? Y de repente empiezan a ver que el niño respira mucho más rápido, ¿verdad? Que ya empieza a usar músculos accesorios y entonces, evidentemente, lo llevan por la emergencia, ¿sí? Como les dije, las pruebas de rutina, puntualmente la radiografía de tórax, igual que en asma, no tiene que solicitarse de manera rutinaria, mucho menos en bronquiolitis. Tampoco las pruebas analíticas de sangre, o sea, el hemograma. Nada de eso debería ser de rutina en lo absoluto. Es lo único que van a encontrar, miren, una placa parecida a esta. ¿Qué es esto? Horizontalización de las costillas, aplanamiento de diafragmas e hiperinsuflación. Si ustedes cuentan, acá tenemos por lo menos al ojo entre 8 a 9 espacios intercostales. Eso es todo lo que van a encontrar, exacto, atrapamiento aéreo, en una placa que tenga, en un niñito con bronquiolitis. O sea, es algo que ustedes ya saben, no necesitan una placa para saberlo. Pero, repito, si tienen 2 o 3 días con el mismo cuadro, no mejora, a pesar de que le limpian la nariz, de que le aspiran las secreciones, como dice la guía, entonces obviamente hay que considerar allí sí una placa, de repente hay una telectasia, y eso sí no está permitiendo que el niño mejore, ¿verdad? No importa, la oxigenación puede ser con cánula o con máscara, la única diferencia es la cantidad de oxígeno que puedes dar en cada una de ellas. No hay mayor beneficio. El problema es que los bebitos no se dejan poner cánula, no les gusta porque sienten muy cerca el oxígeno. Es más tolerada por ellos la máscara. Miren, las guías del 2006 y del 2014, desde ahí nomás ya habían anulado los broncodilatadores. Tampoco dijeron hay que estar controlando cada rato la saturación de oxígeno, un poco difícil ahora con el COVID que les digan eso a las mamás. Cánulas de alto flujo. Bueno, ahí yo difiero absolutamente. Las cánulas de alto flujo evitan la hospitalización de muchísimos niños, o mejor dicho, evitan su hospitalización en una cama UCI, ¿verdad? Sin embargo, no encontraron evidencia en los estudios y también lo anularon. Las nebulizaciones con suero hipertónico también dijeron que no eran recomendadas. Y recomendación débil en los niños hospitalizados. Difiero, pero lo eliminaron. Y la hidratación decían que podía realizarse por sonda nasogástrica como por vía endovenosa o por sonda orogástrica. Les vuelvo a preguntar, ustedes, papás o no, con sus hermanitos en la emergencia. Entonces ahora yo les diré, no, ¿sabe qué? No se preocupe, señores, es una bronquiolitis, se tiene que ir a su casa y darle bastante agua. Ah, no quiere, doctor, está vomitando. Ah, perfecto, no se preocupe, le voy a colocar una sonda y le vamos a pasar agua por ahí. Entonces, ¿qué van a hacer conmigo en ese momento? Me van a terminar de expectorar, ¿sí? Son recomendaciones que están en una guía, es lo que quiero que entiendan, pero que lamentablemente en la práctica, si nosotros nos ponemos en este plan, evidentemente no va a haber una respuesta adecuada y no vamos a poder educar tampoco al familiar así. Perdónenme, pero a mí no me parece que colocar una sonda orogástrica para hidratar a un niño sea la mejor solución. Siendo así, en todo caso, pues lo hospitalizamos. ¿Ok? Bien. Como les decía, a la cabeza de lejos es el virus sincitial respiratorio. En este estudio, por ejemplo, está seguido del rinovirus. Y miren, como les decía, las parainfluencias también lo causan. Y en nuestro país, esto no es, esto es España. En nuestro país las influencias también son un número importante. El adenovirus también es un número importante en nuestro país. Los demás no son frecuentes. Miren cómo era, ni bola le daban al coronavirus y ahora es el agente principal. Bien, ¿qué encontramos o qué hacemos? A veces tomamos una prueba que se llama IFI viral. ¿Sirve para algo, doctora? Sí y no. Lo importante es que ustedes entiendan a quién le querrían tomar, ¿no? Yo le tomaría un IFI viral a aquel paciente que hospitalizo. Yo le tomaría un IFI viral a aquel paciente en el que sospecho que va a tener o va a desencadenar en algún momento asma. ¿Por qué? El sincitial respiratorio
respiratorio está asociado a episodios posteriores en los que ya se van a corroborar un asma. El rinovirus está asociado a episodios en los que se van a repetir los episodios de bronquiolitis. Y la parainfluenza está relacionado, como ustedes bien saben, a pacientes que luego desarrollarán croup cuando sean más grandecitos, porque los bronquiolitis son bien bebitos habitualmente. Entonces, por ejemplo, el adenovirus está relacionado, creo que les dije, en diarreas, a un cuadro gastrointestinal más un cuadro respiratorio. Entonces me va a poder permitirles explicar a los familiares un poquito cómo va a evolucionar el cuadro de su bebé. Sin embargo, evidentemente no es necesario el 100%, porque yo le digo, ajá, ¿tiene sincitial respiratorio? ¿Voy a darle un tratamiento para el sincitial respiratorio? No. Entonces, tengamos en cuenta eso siempre cuando tenemos digamos, algún examen que tomar, si finalmente no les vamos a dar mayor pronóstico ni mayor cosa a ese paciente. ¿Ok? Ahora vamos a este tema en el que realmente nos vamos a enfocar de repente un poquito más, pero tenemos que tener todo súper claro, ¿sí? No es difícil, es un tema en verdad sencillo, pero tenemos que tener conceptos claros. Neumonía. Bien. La neumonía, vamos por la definición porque me parece súper importante en neumo tenerlo claro. La neumonía sí es un cuadro infeccioso. ¿Qué se infecta? El parénquima. ¿Y cuál es la traducción de la infección del parénquima? El signo clínico, AIEPI A1, la taquipnia. Al punto de que las guías AIEPI llegaron a mencionar en algún momento que toda taquipnia va a ser considerada neumonía hasta que se demuestre lo contrario. A ese punto llegamos de especificidad de este signo. En neumonía es muy importante la etiología. Y la etiología, como todo en pediatría, depende mucho de la edad. Y tenemos varios grupos de etiología aquí. Exacto, es el signo más sensible según las guías peruanas. Bueno, ahí sí me defiendo, o me va a tocar defender al Perú. No solo en las guías peruanas, definitivamente en muchas guías internacionales de atención primaria, lo que en otros países es la atención del médico familiar, tiene como signo clínico específico la taquipnia. La etiología va a depender de la edad. El primer grupo es menor de 3 meses. El segundo grupo es menor de 5 años. El tercer grupo es mayor de 5 años. Por hacerlo de una manera más simple, luego vamos a ver cuadros. Y tenemos un grupo importante que ya no es edad, sino son los inmunocomprometidos. ¿Por qué lo he dividido así? Porque los gérmenes son diferentes. En menores de 3 años, la primera causa va a seguir siendo viral. Como bien me decían ustedes, en efecto, las bronquiolitis pueden complicarse con una neumonía. O sea, el virus sincitial respiratorio puede causar una neumonía. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, también lo podría causar la influenza, ¿verdad? También lo podría causar un neumococo muy raro a esta edad, pero también lo podría causar. Y también raro, pero presente. Vamos a poner mejor como segunda causa aquí bacteriana. Y aquí en bacteriana hay dos grupos. Otra vez los dividimos. Los más chiquititos, menores de un mes y a campo de angelito, de los neo, pero aquí podrían ser causados por el Streptococcus agalactiae, por enterobacterias, por citomegalovirus, o sea, por los gérmenes del canal, ¿verdad? Y en los mayores de un mes, que ya no estemos hablando de una patología viral, sino bacteriana, pues aquí sí me estaré refiriendo a las bacterias
atípicas. ¿Ok? Menores de 5 años, la primera causa, ¿cuál creen que es? Seguimos siendo virales, totalmente. Mucho más raro. Bacteriana. Aquí sí ya empieza a tomar protagonismo el neumococo. Recién en los mayores de 5 años toma protagonista como primer lugar el neumococo o Streptococcus pneumoniae, como les guste llamarlos. Sin embargo, ya en los mayores de 5 años empezamos a tener también la posibilidad de que hayan bacterias atípicas, pero la clínica es diferente y lo vamos a mencionar también. Muy bien. ¿Por qué he separado a los inmunocomprometidos? Porque en ellos ocurren neumonías que no ocurren en muchos otros, que son, por ejemplo, las neumonías causadas por hongos y por micobacterias, que son terribles y fulminantes, pero es posible. Es más, ellos hacen neumonías también virales, pero complicaciones. Por ejemplo, varicela. Ellos hacen neumonía por varicela, ¿ok? Por ponerles un ejemplo. Bien, les mencionaba entonces que la clínica es importante y que a la cabeza voy a tener la taquipnia. De todas maneras, voy a tener fiebre, seguramente voy a tener tos, que puede ser productiva o no productiva, no importa, no es un diagnóstico, ni me hace presumir nada tampoco. Ojo que el diagnóstico no es si tienes flema y del colorcito es verde, amarillo, rojo, morado, no importa. Ustedes saben que el color de las secreciones solo nos habla del tiempo de permanencia en nuestras vías respiratorias y nada más. Pero cuando examinemos al paciente, ¿qué vamos a encontrar? Murmullo vesicular seguramente disminuido. Vibraciones vocales seguramente aumentadas. Crépitos. Como les decía, lo patognomónico aquí serán crépitos. Y algunos, porque no todos, van a tener un soplo tubárico, además. ¿Ok? El que haya matidez o no haya matidez, por supuesto, va a depender de si hay un derrame pleural o no. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de complicaciones. Y aquí una vez más, ¿quién se hospitaliza? No les voy a escribir todo de nuevo, pero sí les voy a decir que aquí se hospitaliza la saturación de oxígeno disminuida, se hospitaliza el niño muy pequeño con neumonía, 6 meses o 3 meses, como les dije, para alguna literatura, y se hospitaliza el niño con distrés. Además de todo lo que ya les mencioné. Deshidratado, niños que realmente lucen mal. Es más, yo lo resumiría, además de estos 3 criterios, como aquel niño que luce tóxico, como decíamos en la fiebre de los chiquitines, ¿no? El niño que realmente luce mal, entonces hay que traerlo y hay que hospitalizarlo. Ahí ni siquiera deberíamos tener algo ahí en cuenta. En neumonía sí hay otro signo importante para hospitalizar. Falla al tratamiento ambulatorio. Ese niño tiene que hospitalizarse. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento ambulatorio? La vedette de la pediatría. La amoxicilina. Correcto. La dosis para neumonía es la misma que para las infecciones más severas, 80 a 90 miligramos por kilo.
Es el manejo ambulatorio. Ahora vamos a ver en el resto de diapositivas el manejo, digamos, un poco más complejo, porque no solamente es amoxicilina, obviamente si hospitalizamos no voy a hospitalizar para dar amoxicilina, ¿verdad? Entonces consideremos eso también. Bien, repasemos entonces. La NAC, o neumonía adquirida en la comunidad, es una enfermedad infecciosa que ocupa al parénquima pulmonar. Dato importante. Streptococcus pneumoniae o neumococo es el principal agente etiológico. Yo diría que no solo es el 40, quizás llega hasta el 80% de los casos. Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae son las responsables de la llamada neumonía atípica, ¿sí? Y los virus siguen siendo la causa más frecuente en menores de 1 año. No olviden esos puntos claves. Como les decía, miren, agentes etiológicos en menores de 3 semanas. Estos son bebés, pues, ¿no? Son neos. Miren, toditos los del canal, incluido el citomegalovirus. Estos son los denominados gérmenes del canal, pues, ¿verdad? Los más grandecitos, virus. Y acá están todas las bacterias que ustedes me decían. Y miren, se cuela también el neumococo. Pero este debería estar mucho abajo, mucho más abajo, sinceramente. Es más, miren, la bordetela también puede causar neumonía. ¿Qué causa la bordetela pertussis? Exacto, la tosferina o coqueluche. Es por eso que una de las complicaciones es la neumonía. ¿Ven que todo encaja? Niños más grandecitos, miren, acá hay otra pausa. Otra vez virus. Pausa para hacer virus. Y también para ser atípicos. ¿Ven? Y finalmente, ya en los niños más grandes, a la cabeza la bacteria definitivamente es el neumococo. Y como les dije, pues ya después también las atípicas, ¿no? Toditas las atípicas, ¿sí? Esto de aquí, como les dije, un micobacterium generalmente va a causarlo en un inmunosuprimido. Las características de la tosferina es la misma, chicos, en cualquier niño, pequeño, grande, incluso adolescentes, porque hemos tenido casos en adolescentes. Tal cual, las 3 fases, la tos que les hace explotar los ojos y que les hace tener hemorragia subconjuntival, exactamente igual, no cambia. Pero imagínense a esa edad de más grandecitos, esa tos, uff, se sienten morir. Bien, como les decía, fiebre, un cuadro viral previo casi siempre también. Sin embargo, esto no es necesario. Me basta con fiebre y taquipnea, por ejemplo, como si es necesario un cuadro viral previo para la otitis, como si es necesario un cuadro viral previo para la bronquiolitis, por ejemplo. No es necesario en la neumonía. Entonces, la neumonía no es un resfrío mal curado, por favor. Signos. Taquipnea. A la cabeza, el más sensible es el signo por excelencia. Y en niños, miren, me olvidé de colocar esto, en niños un signo muy frecuente y muy importante es el dolor abdominal. Hay niños que vienen con fiebre y dolor abdominal y les toman una placa como parte a veces de un prequirúrgico para prepararlos por un abdomen agudo y resulta que tienen ahí un infiltrado, neumonía. ¿Qué pasó? Cuando es basal, sobre todo, la neumonía, evidentemente al colocarse casi por encima del diafragma, irrita el diafragma y causa dolor abdominal. ¿Ok? Bien. Como les decía, miren la taquimia, casi a cualquier edad es es más de 60, ¿verdad? Entonces, incluso los niños chiquititos, miren, de menos de 2 meses, ya 60 debería ser considerado una frecuencia respiratoria alta. Y bueno, claro, consideran que uno debe medir la frecuencia respiratoria con el niño o dormido o despierto, pero sin llorar. Porque obviamente si está llorando les aseguro que va a tener problemas. Un niño que ya tiene aleteo nasal, que ya tiene retracciones, que tiene quejido o cianosis, este es un niño grave. Estos signos son signos que nos indican
hospitalizar. Sí o sí. Jamás se olviden que el quejido es el grito ahogado del alvéolo. Así me dijo alguna vez un maestro. Y en verdad, cuando ya el paciente tiene quejido, es un niño que quizás está pidiendo tubo. Entonces es importante que consideren el quejido como un signo clínico para ustedes, por supuesto, esto es para su cosecha. Cuando vean a un paciente así, es un paciente grave. Bien, como les decía, miren lo extensa que puede ser una neumonía. ¿Ven? Entonces, en verdad, obviamente el murmullo vesicular disminuido y la vibración aumentada me va a indicar que esto evidentemente es una neumonía. Van a haber crépitos, probablemente van a poder palpar una matidez o una submatidez, sí, pero no siempre se puede hacer, tendría que ser un pequeño, ¿no? Un niño bien pequeño y bien delgado. Criterios de hospitalización, preguntas de examen, hipoxemia, lactante pequeño, taquipnea, ¿cuánto les he dicho? Más de 60. Distrés, signos de deshidratación, comorbilidades, principalmente cardíacas. Falla en el tratamiento ambulatorio, miren que esto es muy importante en neumonía. Y por supuesto una neumonía complicada. ¿Qué quiere decir esto? Que un derrame pleural, una bula o un neumatocele se hospitaliza. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de las neumonías complicadas. Miren, acá por ejemplo, esto es un derrame extensísimo, ¿no? Miren, este niño está respirando con un solo pulmón, al punto de que el corazón está desplazado. Hay una colección de un exudado pleural que este sí es inflamatorio. Ojo, es secundario a un cuadro infeccioso, pero el derrame es puramente o evidentemente su causa es inflamatoria. ¿Qué gérmenes causan derrame? Pues el que más neumonía causa, el neumococo. ¿El Staph aureus puede causarlo? Sí, pero el Staph aureus casi siempre les va a causar neumatoceles. Y de paso es mucho más agresivo. ¿Los virus pueden causarlo? Sí, pero esto sí es rarísimo. Es muy raro que un virus les cause derrame pleural. Por supuesto que ustedes van a tener más bien disminución de la expansividad torácica. Si ustedes tocan al paciente para ver cuánto expande, ese pulmón no va a expandir bien. Imagínense que va a expandir esto, ¿no? De ninguna manera. Obviamente aquí sí va a haber matidez y aquí es mucho más marcado el soplo tubárico, definitivamente. Es una fiebre sostenida, no consigue bajar, alta, alta, muy alta todo el tiempo y no mejora. Hay un dolor a la inspiración profunda, el dolor pleurítico, ¿no? Que todos lo conocemos. Y evidentemente es un niño que luce mal, nosotros le decimos que luce tóxico y que persiste taquipneico pese al tratamiento. Yo le agregaría aquí que casi siempre requieren oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, un derrame, por ejemplo, no complicado, es porque aumentó el líquido en el intersticio, porque hubo líquido producto de lo que drena del proceso infeccioso. Obviamente aumenta la permeabilidad capilar, empieza el cuadro inflamatorio, miren cómo migra. Finalmente aumentan, ya esta es la parte bioquímica, aumentan los elementos formes en el líquido pleural que van a hablar de mayor consumo porque necesitan generar más energía y es por eso que aumenta el ácido láctico. Empieza la fagocitosis, se activan los polimorfonucleares y finalmente empiezan a depositar fibrina. ¿Qué quiere decir? Que incluso un derrame pleural puede complicarse hasta un empiema, ¿ok? Y entonces, cuando ya empiezan los fibroblastos, ya le llamamos la fase organizativa del derrame, es donde a veces ya tenemos que empezar a usar los fibrinolíticos para poder quitarnos de encima de esta complicación. ¿Sí? Pero evidentemente la complicación más frecuente, ustedes deberían seguir respondiendo derrame pleural, ¿ok? Bien. Repasemos entonces neumonía típica. Número 1, la neumonía típica es mucho más frecuente en niños mayores
mayores de 5 años que en los bebitos, como les decía. Entonces consideren la edad. Es un niño con malestar, fiebre, pero que además se agregan síntomas generales, porque empiezan a tener dolor de cabeza, me duele el cuerpo, no me pasa la tos, no mejora. Perfecto. Sospechemos que hay una neumonía típica. Tomemos una placa. ¿Qué van a escuchar? Estertores finos y sibilantes. O sea, ustedes van a escuchar probablemente un síndrome obstructivo. Efectivamente tiene un patrón similar al viral, porque lo único que se ve es un refuerzo de la trama que parece que estuviese borroso, o un refuerzo de la trama broncovascular bilateral, sí. Pero este puntiagudo aquí al fondo es bien marcado. Y como les decía, definitivamente a la cabeza son las bacterias atípicas, el Mycoplasma pneumoniae es lo más frecuente, la clamidia también, cualquiera de los dos, pero si tuviésemos que escoger en algunos, definitivamente es el Mycoplasma. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento. Como les mencionaba, si es una neumonía adquirida en la comunidad típica, amoxicilina, así de simple. La amoxicilina se debe dividir en 3 dosis, no la dividamos en 2. Esto es en el extranjero que se presenta de manera a veces diferente la presentación de la amoxicilina. Acá tenemos en algunos lugares, pero la presentación que manejamos en todos los hospitales de amoxicilina se tiene que dar en 3 dosis, ¿ok? Y se debe de dar por al menos una semana, ¿sí? La alternativa es ácido clavulánico. ¿Cuándo? Cuando me dice que de repente, doctor, hace una semana estuvo con otitis y le dieron amoxicilina. Bueno, no le repitan amoxicilina, denle amoxiclavulánico. ¿O sabe qué, doctor? Estuvo con una infección urinaria, recibió tratamiento antibiótico con una cefalosporina de primera generación. Ya no le den, entonces denle amoxiclav. La dosis es la misma, así que no hay ningún problema con eso. Y evidentemente la dosis es con respecto a la amoxicilina, así que olvídense de la concentración de clavulánico. Cefalosporinas de segunda o tercera generación, si acaso hay alergia a la amoxicilina, ¿ok? Y la neumonía típica se trata con macrólidos. A la cabeza la citromicina, 10 miligramos por kilo por día, una sola dosis. Yo diría de 3 a 5 días, ¿ok? Por 5 días, idealmente. También se puede dar claritromicina y eritromicina, sí. Pero como les dije, y por lo mismo que leyeron en el cuadro cuando vimos coqueluche, eritromicina no es bien tolerada, es bien fastidiosa para el estómago. Y la claritromicina es una muy buena opción porque se usa tan poco que tiene muy buena sensibilidad en nuestro medio, así que podría usarse, porque ahorita, por ejemplo, la acitromicina es la vedette. Entonces, imagínense si yo quiero tratar ahorita una bacteria típica con acitromicina, más o menos que ahí sí obtengo poco más la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces sería ideal utilizar la claritromicina en este caso. Esto ya es criterio clínico. ¿Qué pasa si hospitalicé al paciente? Una neumonía no complicada. Ampicilina o penicilina G. Qué dolor, pero sí, es una opción. ¿Ok? Una vez más, la alternativa es la amoxicilina, clavulánico o la cefuroxima. Pero les repito, ¿no? Si estoy dando tratamiento vía oral, raramente debería hospitalizar al paciente. Al menos en nuestro medio, donde no tenemos camas para este soporte, eso no sucede. Sin embargo, se puede colocar, como les menciono, o ampicilina o penicilina, obviamente de manera endovenosa. Nuevamente, el tratamiento empírico para la atípica será acitromicina. Salió del mercado ya, salió de las indicaciones de los oseltamivir como antiviral. Sin embargo, todavía lo usamos aún en inmunocomprometidos. Así que dependerá del criterio clínico. Y si tenemos una neumonía complicada, lo ideal es una cefalosporina de tercera generación. La mejor es la ceftriaxona, ¿ok? Y evidentemente, si tenemos una neumonía complicada, como les decía, así sea atípica, la mejor opción será la claritromicina, allí no hay pierde, ¿ok? A veces una neumonía complicada que tiene neumatoceles requiere usar clindamicina o vancomicina, obviamente sospecha de anaerobio y en sospecha de Staph aureus respectivamente, ¿ok? Bien.
Sí, en pediatría todo funciona por estadísticas, ¿sí? No doy tratamiento a las diarreas porque el 90% son virales. Yo doy tratamiento empírico con amoxicilina porque el germen más frecuente en mi medio es el neumococo. Así es. Y es bien raro, te cuento, que hagamos tinciones gram para neumonía. Nada, es más fácil tomar una placa en este país. ¿El soplo tubárico es igual a una sibilancia? El soplo tubárico es como si tú te encerraras en una habitación y soplaras un vaso, ese sonido que desde un poco lejos de ti, ese sonido más o menos suena a un soplo tubárico. Algo así. Como un soplo al vacío. ¿Bien?